Hola amigos, en este video les voy a decir 10 cosas que me han sorprendido de Reino Unido, 10 cosas que me han dejado impactada y que considero que hay que saber antes de venir aquí a Reino Unido. Y empezamos, número 1. Me quedé en shock con esto. Es algo que definitivamente no se me había pasado por la mente estando viviendo en México. Y lo que pasa es que es muy importante para los británicos tener las banquetas, las aceras totalmente planas, porque podrían incluso multarte si alguien se tropieza enfrente de tu propiedad y se lastima. Eso me quedó realmente muy plasmado en la mente, porque me acuerdo cuando Dave fue a México y vio todas las banquetas desalineadas y árboles creciendo entre las banquetas. Me dijo, es muy difícil para mí caminar en México, y yo le decía, estás exagerando, pero ahora entiendo por qué él lo decía. Número 2. Ustedes saben que en Reino Unido hay muchos canales. Pues todavía se siguen usando los botes, pero no es para transportar mercancía, es porque las personas viven ahí. Pero lo que me sorprendió más es su sistema de cómo mueven sus botes entre todos los canales de Reino Unido. Así que vamos a verlo. Estamos muy cerca de la ciudad de donde es Dave, estamos en el campo, es justo al lado de un pub que se llama Navigation, donde pasan unos barcos muy pequeños. Como pueden ver, hay unos dos acá atrás de mí. Estos barcos eran usados anteriormente, transportaban materiales, ya que aquí en Reino Unido hay muchos canales, casi en todo el país, no estoy segura, pero por esta área particularmente sí, es muy normal. Ahora hay personas que viven en estos barcos, en estos botes, o también si tú quieres un fin de semana con tus amigos y andar por los canales, también los puedes rentar. Estos barcos van como 5 kilómetros, 6 kilómetros por hora más o menos, o sea, realmente van muy lento, no están hechos para andar en el mar ni en aguas turbulentas. Y como pueden ver, el agua está muy tranquila, de hecho no hay nada de corriente. Entonces, ¿cómo le hacen aquí para pasar entre canal y canal? Y pues bueno, aquí está la respuesta. Usan este sistema manual, totalmente manual, y lo que hacen ellos, abren la puerta para que pase el barco. Aquí hay un desnivel, el punto es que el barco tiene que pasar acá abajo. ¿Cómo lo hacen? Abren las puertas y se llena hasta llegar al nivel, al mismo nivel. Pasa el barco, imagínense, pueden tener tantos desniveles como ellos quieran. Como es muy lento, es muy usual ver a un pub al lado de estos locks. Te puedes tardar muchísimo tiempo hacer esto. Lo que hacen los británicos es que se toman una chela afuera del pub mientras ven a su barco pasar. El número 4, que es un choque cultural definitivamente para mí, que me sorprendió, es que no saludan de beso y probablemente ni siquiera de mano cuando te conocen por la primera vez. Cuando conoces a alguien por la primera vez, solo dices, hola, mucho gusto, me llamo Karen, y es todo. Si conoces a alguien y es tu amigo o tu familia, pues sí puedes saludarlo de beso y hasta darle un abrazo, no hay ningún problema porque es de afecto. No lo hagas si lo conoces por primera vez, es muy raro. Ya me pasó, yo sé lo que les digo. El siguiente punto que me dejó completamente sorprendida es que hay tiendas de 1 libra y encuentras de todo. Vamos a ver. De todo cuesta 1 libra, o sea, en pesos mexicanos serían 25 pesos. Aquí hay de todo lo que se puedan imaginar. Hay unas partes muy interesantes, vamos a ver. Si quieren algo para el baño, todos los accesorios para baño, y la verdad me parecen de muy buena calidad. Puedes armar toda tu casa y se va a ver súper chidísima. Ay, sí. Estamos comprando la servilleta para las tortillas porque ayer Dave necesitaba, queríamos unas tortillas con huevo y no tenía mi suegra. Y bueno, la tienda, para variar, se llama Poundland, así que si ustedes vienen de visita, les recomiendo que le echen un ojo. Tienen de todo, hasta lo que menos se imaginan. Este punto se me hace totalmente interesante porque es totalmente un choque cultural también. Es
que todo mundo quiere ser moreno, todo mundo quiere tener la piel bronceada. En Reino Unido, si una persona va de vacaciones a una playa y no regresa bronceado, no regresa moreno, hasta le hacen burla, significa que no estuvo en el sol. Y ustedes saben que la mayoría de ellos son muy blancos y lo que buscan es estar morenos. Hay un montón de lugares para broncearse porque es lo que andan buscando. Pero definitivamente se nota muchísimo la diferencia estando en Reino Unido. Todo el mundo busca ese color café. Y bueno, estando en Reino Unido hasta me parece genial porque hasta siento que soy un poco exótica. ¿Quién es esa color café que parece asiática? Pues sí, soy yo, soy diferente. El siguiente punto me impactó también muchísimo y probablemente en México también se hace, solo que aquí ha sido muy evidente. Me he estado levantando a las 8 de la mañana para ir al gimnasio y ya hay gente tomando en los pubs a las 8 de la mañana. Siempre son señores viejos con sus cervezotas enormes. Me voy a atrever a decir que es en todo Reino Unido y los que están viviendo en Reino Unido van a estar de acuerdo conmigo. De verdad, les encanta la chela todo el tiempo, iniciando desde las 8 de la mañana. Tómense un cafecito, amigos. Váyanse por un desayunito. No es necesario empezar a las 8 de la mañana. Esto es algo que no deberías de hacer estando en Reino Unido o no deberías hacer cuando vengas a Reino Unido y es una señal grosera. La señal grosera es esta. No se puede hacer en Reino Unido porque estás ofendiendo a un británico. Muy importante saberlo, ni siquiera por equivocación. No vayas a querer tomarte una foto haciendo esto porque va a ser muy grosero. Este insulto nació entre el siglo XIV y en el siglo XV en la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Lo que pasa que Inglaterra estaba ganando la guerra ya que tenía muy buenos arqueros. Los franceses, cuando capturaban a un inglés, les cortaban estos dos dedos como castigo. Obviamente les quitaban sus habilidades más importantes. Los ingleses que no habían podido ser capturados a cambio, cuando veían a un francés, hacían esto, como una señal insistente diciendo: mira, yo todavía tengo estos dos dedos, yo todavía estoy bien, no he sido capturado por ti. Mira mis dedos, todavía te puedo matar con ellos, todavía puedo contigo, men. Los británicos no tiran el papel de baño en el bote de basura, siempre lo tiran en el baño, en la taza del baño. Y esto es solamente por limpieza, por higiene. Estando en México, viviendo en México, yo sé que no es así, la verdad. Hay muchos negocios que dicen favor de tirar el baño en el bote de la basura. También muchos están en contra de esto porque dicen que se pueden tapar las tuberías, pero bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Se debería tirar el papel de baño al bote de la basura o a la taza del baño? Otra cosa que me sorprendió mucho, se me hizo muy bueno, muy eficiente, son los buzones que usan. Esos buzones rojos que ven en todos lados, pues los siguen usando para enviar cartas. El procedimiento es que compras tu estampa, pagas como, si no me equivoco, $1.50, corríjanme si es más, y solo puedes enviar cartas. Es un peso del tamaño de una carta. El cartero tiene horarios de recolección todos los días. Compras tus estampas, dejas tu carta y es todo. Es muy bueno, ¿no? Si ustedes están planeando venir aquí a Reino Unido y es la primera vez, es muy importante mencionar que si quieren pedir una bebida en un pub, tienen que pagar en la caja donde están las bebidas, pidan su bebida e inmediatamente pagan. No cometan el error de venirse a sentar en la mesa porque nadie va a venir. Ustedes tienen que pedir la bebida y después pagan y traen consigo su bebida al lugar que quieran sentarse. Y bueno, como nosotros vamos a comer, es exactamente lo mismo. Ustedes piden su comida en el bar, pagan en el bar y les van a dar un número, como aquí. Con este número ellos saben en dónde tienen que entregar la comida y ya. Y ojo, a veces hay un número en la mesa y tú tienes que dar ese número para que los que están encargados del pub sepan en qué mesa te estás sentando. Si es un restaurante, sí te van a tomar la orden. Si es un pub, un barcito, no. Solo quiero comentarles que hay algo que me dejó también sorprendida, es que hay unas tiendas que se llaman Primark.
donde puedes comprar ropa para hombre, para mujer. Son enormes, normalmente están en los centros comerciales y puedes encontrar ropa desde 1 libra. Probablemente no es de muy buen material. Están en Reino Unido, planean ir a Reino Unido y se les olvidó que la blusita, pues pueden ir a estos centros comerciales y va a estar barato. Y bueno, esto sería todo por hoy. Son las cosas que me impactaron, que me sorprendieron, que son diferentes a lo que hacemos en México. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente video. Hice unas preguntas a los británicos de lo que piensan de los mexicanos. Va a estar muy interesante, sus respuestas fueron muy graciosas y muy interesantes al mismo tiempo, así que espérenlo. Nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse, activen la campanita de notificaciones y nos vemos. Adiós.